Buenos días, mi nombre es Rosa Núñez, soy profesora de literatura de educación secundaria desde el año 1988 a la actualidad. Me especialicé en literatura infantil y en realizar talleres de escritura, que los realizo en educación secundaria y en la comunidad, en varios lados. En la currícula de la materia literatura los he incorporado desde hace muchísimos años y traté de que el taller de escritura fuera un condimento más de mis clases de literatura para que los alumnos pudieran comprender a los escritores famosos, pero a su vez pudieran entender realmente el sentido de la literatura en el mecanismo que hacía que dentro de ellos pudieran y de ellas pudieran expresar lo que sentían, lo que reflexionaban, etc. Entonces es así que, trabajando aproximadamente 20 años en una de las instituciones públicas del país, en el Liceo Alberto Candó de Paso Carrasco, traté de llevar este proyecto dentro del aula, pero llegó un momento que pensé que era necesario trasladar fuera del aula a un espacio creado justamente con el hecho de que pudiera transmitirse la experiencia, un espacio dentro primeramente del liceo, con la excusa de los 100 años de nacimiento del escritor Pablo Neruda. Organizamos un café literario en el laboratorio de biología y allí se nos ocurrió poner redes, caracoles, botellones gigantescos, imágenes del poeta con su esposa y bueno, comenzamos a mostrar lo que los alumnos y alumnas escribían y también a conocer a Pablo Neruda. En ese intercambio entre los alumnos, los invitados que también fueron ese día, madres, padres, vecinos, pudimos comprender el sentido íntimo de lo que era la poesía de un escritor conocido y la poesía de todos los adolescentes que en las aulas estaban escribiendo. Bueno, fue así que se fundó naturalmente un espacio llamado Café Literario en el Liceo y los chicos pidieron que se hiciera asiduamente y así fue, año tras año, desde el 2004 al 2013, se efectuaron una vez por mes cafés literarios donde se planteó a la dirección del liceo invitar a la comunidad y exalumnos además, y formar una red en el barrio de Paso Carrasco de escritores, de escritoras y de conocimiento de qué era aquello que estaban todos escribiendo. Hace unos años presenté una ponencia en el congreso maravilloso que se hizo en el Liceo Tomás Berreta de Canelones por sus 100 años de inaugurado, y el planteamiento era justamente qué pasaba con la educación, si nuestra educación en nuestro país era una educación de vanguardia o no, o estábamos con modelos antiguos. Eso me dio a escribir varias cosas y a pensar en este espacio que habíamos formado en el Liceo de Paso Carrasco. Nosotros no estábamos haciendo una clase extracurricular, sino que estábamos haciendo un espacio nuevo, una práctica educativa donde los alumnos se formaban de otra manera, se comunicaban de otra manera y se construían de otra manera. La vida del liceo, me puse a pensar, tenía que tener estos espacios donde vivenciar los alumnos, donde vivenciarse desde otro punto. Más allá de lo que tenemos como antiguo, quizás nuestro sistema educativo con la currícula actual, son las disciplinas donde los docentes ingresamos, en esos 40 minutos salimos, y quizás cada liceo tenga un taller de ajedrez o una buena biblioteca o educación física.
Pero lo que no tienen los liceos, me puse a pensar desde esa fecha de aquel congreso que fue tan importante, es qué espacios tenemos de liberación y de justamente inclusión. Este congreso es de inclusión y de repensar en nuestro país la educación inclusiva. Con mi propuesta de presentación hoy aquí, considero que la inclusión es justamente un encuentro entre todos, un crecimiento. Si nosotros en los liceos no generamos espacios donde nos interactuemos y nos formemos desde otros puntos de vista, creo que no nos podemos justamente quedar en lo disciplinar, y el liceo debe tener una vida interna y los alumnos, por lo tanto, deben apelar a generar espacios con los docentes, con invitados quizás, para crecer justamente. Este espacio de café literario es un espacio liberado, es una concepción, es un espacio solidario. Nosotros con los alumnos, con los vecinos, con los padres, con las madres, etcétera, lo que hacemos es solidariamente compartir lo que somos, lo que escribimos. Me he basado en muchas publicaciones que he compartido con otros docentes, en una frase justamente de Luis Pérez Aguirre que dice: no está todo dicho, porque todavía hay muchos gemidos, muchas voces y muchos cantos que no se escuchan. Y estos espacios generados en los liceos, especialmente este del café literario, apuesta justamente a eso, a ser un encuentro inclusivo desde el punto de vista de lo que dice Luis Pérez Aguirre. Hay muchos gemidos, muchas voces que están allí para encontrarse y para poder compartir y crecer. Y el liceo debe ser un ámbito de crecimiento y un llamado al compartir a todos por igual. Entonces, este proyecto salió del aula al espacio liceo, y al compartir entre todos de distintas clases y edades ese espacio, y luego sale a la comunidad, salta del liceo a la comunidad. El proyecto de saltar a la comunidad es generar prácticas de este tipo con el barrio. Se hicieron varios cafés literarios apostando a crecer con los vecinos, con las instituciones del barrio. Hemos hecho cafés literarios en el asentamiento del barrio, en la iglesia mormona, en la junta departamental del barrio. Es decir, hemos generado ámbitos de encuentro, y donde todos y todas pudimos tener la oportunidad de compartir lo que somos. Entonces, la educación creo que debe apostar justamente al encuentro y al generar situaciones de aprendizaje más allá de las disciplinas. Creo que las disciplinas y el aula nos achican, y nosotros lo que debemos hacer en la educación es agrandar al estudiante, y el docente acompañar y también compartir. Para agrandarnos, nosotros lo que inventamos, si se quiere, fue generar una publicación bastante barata que se llama Trípticos, que se hacen simplemente con una hojita doble faz, se diseña y luego se reparte a los asistentes. Fue así que generamos muchísimos homenajes. Pablo Neruda fue el primero, Delmira Agustini, Antonio Machado, Juseca, Amanda Berenguer, Miguel Hernández, Julio Herrera y Reisig. Son diseños de corte y pegue, de diseñar cada hojita para regalar a todos los asistentes. El sabalero se hizo en la junta del barrio, y así todos los asistentes querían compartir con
los demás del grupo generado sus propios trípticos. Así escribió Miriam, así escribió Marina, su tríptico, trípticos muy hermosos, plásticamente, diseñados, etc. Fue así que se nos ocurrió que todo ese material, después de 8 años de tener la experiencia, se convirtiera en este libro que gracias al intendente Mario Carámbula, que donaba todos los meses de su sueldo una parte para hacer pequeños proyectos, en el 2011 nos donó el dinero para hacer este libro y regalar a todo el liceo, a los vecinos y a las vecinas, donde la experiencia de este café literario de 8 años y los trípticos que aquí también estaban plasmados, más los invitados que habíamos tenido en esos años, que fueron muchísimos escritores, Elder Silva, Magdalena Helguera, Agustín Lucas, Daniel Baldi, Garo Araquelian, muchísimos escritores que nos han regalado sus textos para este libro, pudiera plasmarse la experiencia. Esta es una concepción mía de docente, es una concepción pedagógica, es una concepción didáctica. Como es una concepción, se termina en el ámbito liceal hasta que tú das clase en ese mismísimo liceo. Pero como es una concepción de vida, yo la sigo plasmando en otros liceos, a nivel de propuestas artísticas. Este libro es un libro de poesía del Liceo 15 del año pasado, un trabajo durante todo el año, tratando de que los alumnos tuvieran como proyecto el libro de poesía. Ellos quisieron su libro de poesía. Se generaban artes plásticas donde los alumnos también diseñaban, y es un trabajo que pedagógicamente lo llevo a la comunidad también en los talleres literarios que hago. Estos son talleres que los hago en la comunidad con adolescentes también, con adultos mayores, talleres de mujeres donde diseñamos también el librito y todos los ejercicios que hacemos. El año pasado hicimos este librito de Onetti. Y estos son libritos que traje para mostrar distintos diseños de cada año de literatura que se ha hecho como proyecto. Cada año es un proyecto donde los alumnos aprenden de la literatura, de los grandes escritores, pero tratamos de llevarlo a nuestro ser íntimamente para poder liberar justamente esta propuesta mía, se llama Liberar la Palabra entre todos y acoger a todos en esta propuesta donde los padres, los invitados siempre están, donde la comunidad tiene que estar creciendo con su hijo, con su hija, y donde el liceo, vuelvo a repetir, no se quede en lo disciplinar. El liceo, también lo vuelvo a repetir, para que sea un liceo inclusivo desde este punto del Congreso, desde este punto de vista que nos convoca hoy, que es el Congreso Uruguayo sobre Inclusión e Internacional. La educación la debemos sentir, no en teoría, sino en la práctica misma. Y en la práctica debemos esforzarnos en esto que les contaba del Congreso del Liceo de Canelones Tomás Berreta, ese cuestionamiento que ellos se hacían ese año de Congreso. ¿Somos uruguayos en Uruguay? ¿Somos los uruguayos y tenemos educación de vanguardia? ¿Apostamos a la vanguardia, a crecer en proyectos de vanguardia? Yo creo que estamos muy alejados todavía de aquello, y lo que hemos hecho son propuestas pedagógicas que se van con los docentes cuando el docente se va del liceo. Y debemos tener prácticas y generar prácticas en los liceos, en las aulas, de permanencia, y no solo materias o espacios extracurriculares, lo que se llama extracurricular. El liceo debe tener, pienso yo, y debe apostar a la inclusión, al encuentro en varias áreas donde el alumno pueda desarrollarse. No es una educación física nada más, no es la huerta nada más, es la vida liceal viviendo en el liceo desde todo punto de vista para el desarrollo
integral del alumno y de la alumna. Entonces, esa es mi propuesta que quería compartir, una propuesta pedagógica, una propuesta desde un punto de vista ideológico y de un punto de vista de crecimiento, de ver a la educación en un crecimiento, en avanzar en el Uruguay, pero solamente podemos avanzar si le incorporamos espacios a la currícula y no solamente las disciplinas. Espero poder compartir con todos muchas propuestas y poder crecer en justamente ver a nuestro país en el desarrollo de nuestra educación. Muchísimas gracias.